Que Dios los tenga con bien. Saludos a todos. Les invito a abrir su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 9. Vimos la semana pasada que hay tres relatos, en tres ocasiones se relata la conversión de Pablo en el libro de los Hechos y estábamos preguntándonos por qué tres veces y en qué ocasiones sucedió. Hoy nos toca ahí justamente en Hechos 9, vamos a leer porque está relacionado con el libro de Gálatas. El libro de Gálatas, Pablo viene platicando cómo es su conversión del judaísmo, donde destacaba y era el campeón fariseo, perseguidor, celoso, perseguidor de los cristianos, y cómo el Señor se reveló, el Señor Jesucristo se le reveló, y él entendió que desde su nacimiento, desde el vientre de su madre, Dios lo había diseñado y llamado para un ministerio en particular. Y aquí en Hechos 9 vamos a seguir este pensamiento que Pablo está compartiendo con nosotros, que tiene completamente todo que ver con las verdades que enseguida comparte el libro de Gálatas. Les platico de esta persona llamada Nicky. Sí, sí. Él nació en Puerto Rico en 1938. Creció en medio de una familia con 17 hermanos. 17 hermanos. Obvio, o más bien evidentemente no obvio, pero en medio de la pobreza y de la escasez y de las dificultades en su familia, en su pueblo, uno de los más pobres en Puerto Rico, o su colonia también. Los papás de Nicky practicaban la brujería, ¿sí? Y el espiritismo. Y una de las cosas que le tocó mucho a Nicky desde su juventud, desde su niñez, era el maltrato de sus padres, la falta de amor, el abuso físico y el abuso mental. Su madre, en muchas ocasiones, él recuerda que, porque era travieso, pues, como muchos niños, pero su mamá le decía, hijo de Satanás, ¿no? Era una de las formas que ella le llamaba para que no molestara, que no estuviera ahí molestando. Y este joven creció y a los 15 años fue enviado a Nueva York, lo enviaron a Nueva York con alguno de sus hermanos mayores para que ya estuviera con él, pues. Pero vio la falta de dirección, de amor, de cuidado, de disciplina, de instrucción, pues sí, dirección, ejemplos. Es el ejemplo de los medios, ¿no? De naces o de desarrollas, ¿no? Sí, realmente sí, sin cuidado, o sea, un niño perdido, un joven perdido, y desde su juventud entonces se escapó con su hermano y empezó a vivir en las calles. Al poco tiempo vivió en las calles, en medio de las drogas, las pandillas, los amigos, las malas influencias, pero digamos que era tan malo en lo que hacía, o ¿cómo se dice eso? Tan bueno en lo malo que hacía. Era líder, era bueno para hacer lo malo, sí, perverso, malo, malicioso, pues también desde jovencito, que en una de las pandillas o su pandilla, desde a los pocos meses que llegó, lo hicieron el líder, le llamaban el presidente de la pandilla. La pandilla se llamaba los Mau Maus. Ustedes quizá muchos han leído el libro o visto la película, pero realmente estas pandillas en Nueva York eran malas, eran criminales desde jóvenes. Traficaban drogas, traficaban armas, robos por todos lados. Obvio, también asesinos, pues una persona que se cruza en tu camino y que la eliminas pues del camino, eran asesinos, criminales. Y al mismo tiempo, en 1958, hay un joven pastor llamado David Wilkerson que está en su casa en una pequeña ciudad, era pastor de una pequeña iglesia en Pensilvania, y leyó un artículo que salió en una revista, la revista Life, y leyó en la revista, había un artículo de 7 de estos jóvenes de las pandillas de Nueva York que estaban siendo, ¿cómo se llama?, juzgados, estaban ante los tribunales siendo juzgados y acusados. Y cuando él leyó estas historias de estos jóvenes,
él dice que sintió que Dios le estaba llamando a predicarles, ¿no? Él sintió un llamado impulsado por el Espíritu de Dios a ir a predicarles, ¿no? Acerca del amor de Dios y del Evangelio. Él se puso de acuerdo con su familia, una pequeña familia, con poco dinero, recursos propios o de la pequeña iglesia que lo sostenía. Fue a Nueva York, se quedó por ahí también hospedado en alguna iglesia. Las iglesias a las que ellos pertenecían eran las Asambleas de Dios. Y la pequeña iglesia lo acogió y él empezó a predicar en las calles. Desarrolló un ministerio para predicar en las calles. Él ponía la bandera de los Estados Unidos y predicaba el Evangelio, predicaba a quien pasara en los parques. Y en una ocasión, bueno, llegando a Nueva York, esto es lo que sucedió, que es muy interesante también, es que mientras estaba todavía el juicio, o sea, él llegó a Nueva York todavía durante los días del juicio de estos jóvenes, de estos 7 jóvenes del artículo de la revista, y entró a la sala, a la corte, y interrumpió y pidió permiso al juez para que el juez le permitiera hablarles, ¿no? Hablarles a los 7 pandilleros. El juez le negó, le dijo que no, y entonces él con su Biblia ahí lo expulsan, lo sacan ahí de la sala de la corte, y ahí es donde lo fotografiaron y salió su fotografía expulsado con la Biblia en la mano en los principales periódicos, ¿no? Dice, pastor entra a la corte y queriendo predicar y lo expulsan de la corte, ¿no? Entonces ahí es donde empezó a llamar su historia la atención. Fue rechazado y sacado, pero él continuó con el ministerio en las calles, y en una de esas ocasiones justamente este hombre Nicky, ya siendo presidente o líder de una de las pandillas más perversas en Nueva York, los Mau Mau, se cruza por la calle, va por la calle con sus pandillas, llevaban sombreros y escuchan al predicador, se detienen para escuchar al predicador, y el predicador, viendo la oportunidad y que ellos son algunos de los pandilleros, se dirige a Nicky Cruz y le dice, Jesús te ama y nunca va a dejar de amarte. Y entonces Nicky Cruz, con esa maldad y, ¿cómo se dice?, soberbia, se acerca al predicador y le da una bofetada y le dice, no me vuelvas a decir eso porque te mato. Lo amenazó de muerte, le dijo, no me vuelvas a decir esas palabras porque te mato. Traía un odio y amargura en su corazón muy grande. Volvió en otra ocasión también a decírselo. Se metió en una ocasión hasta el escondite, a la casa donde dormían, donde se escondían por allá, y el Nicky Cruz ahí escondido, y le volvió a decir, Nicky, aunque me partas en 1000 pedazos, te voy a seguir diciendo que Jesús te ama y nunca va a dejar de amarte. Y algo empezó a pasar en su corazón tan duro, que el amor y la palabra de Dios le empezó a tocar. Después, este pastor organizó un encuentro evangelístico en una arena, un pequeño auditorio, y su objetivo era invitar a todas las pandillas, ¿no? que estuvieran ahí todas las pandillas para predicarles acerca del Evangelio y el amor de Jesucristo. Cuando Nicky Cruz escuchó esto, acordaron ir, pero tenían un plan diferente. Es decir, ellos decían, van a ir nuestros enemigos, las pandillas enemigas, pues, con las que peleamos en la calle y en los parques. Qué oportunidad para cerrar las puertas del auditorio y quedarnos ahí hasta matarnos con bats, navajas, ¿no? Despedazarse ahí hasta morir en el auditorio. Y están sentados y el predicador David Wilkerson está hablando acerca del amor de Cristo, acerca del perdón, y algo pasa en ese evangelio que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, que toca el corazón de Nicky Cruz, se quebranta, ¿sí? Le piden que recoja las ofrendas para pagar el auditorio, sube, entrega las ofrendas. David habla con él, ora con él enfrente de todos, se quebranta completamente, y Nicky Cruz empieza a orar y a pedir perdón a Dios, arrepentido. Ora pidiendo el perdón de Dios por todos sus pecados. En ese momento Nicky Cruz nació de nuevo, se convirtió en el Evangelio. Quizás no entendía muchas cosas, pero entendió el perdón de Dios y que lo que él necesitaba era el perdón de Dios. Después
le compartieron a otros de los miembros de la pandilla, y una de las cosas que hicieron posteriormente fue traer a la policía todas sus armas, ¿no? Desde ladrillos, cuchillos, pistolas, bates de béisbol, entregaron todas sus armas a la policía, renunciando a su actividad criminal. Nicky Cruz empezó a estudiar la Biblia, entró a una escuela bíblica, se volvió predicador para las calles, participó en un ministerio llamado Teen Challenge, que era justamente predicar a los adictos, a los pandilleros en las calles. Actualmente Nicky Cruz tiene 85 años. David Wilkerson eventualmente escribió un libro, la historia la documentó y se llama el libro La Cruz y el Puñal. La Cruz y el Puñal, hablando acerca del poder del Evangelio. Y lo que quiero destacar y que comentábamos la semana pasada, Arce, lo que Dios puede hacer con un pequeño grupo de personas, ¿sí? Quizás sin recursos, quizás sin dinero, quizá no son muchos, ¿sí? Una pequeña iglesia orando por él, una iglesia pequeña orando por él, un joven pastor desconocido de una iglesia pequeña que es impulsado por el Espíritu para hablarle a alguien y se va, y Dios toca el corazón de las personas más duras, te lleva a lugares donde el Evangelio necesita ser escuchado. Posteriormente, ese libro se volvió una película, una adaptación en película, con un actor famoso llamado Pat Boone, hizo la parte de David Wilkerson, y apareció un joven actor llamado Eric Estrada, ¿no? También lo conocen. Fue su debut en cine, la aparición en esa película de La Cruz y el Puñal. Luego se volvió famoso con Patrulla Motorizada, ustedes que son jóvenes. Moncharero. Luego le podemos pasar la liga, le conseguimos la liga para que vean la película. Pablo narra su conversión y lo que el encuentro con Jesucristo hace transformando las vidas. Y ahora él es llamado para predicar el Evangelio, para que los gentiles se conviertan de Satanás a Dios, de las tinieblas a la luz, que se arrepientan de sus pecados. Esa no es una obra personal, no es una obra intelectual, que una persona sea convencida intelectualmente por algunas cosas y entonces decida volverse o convertirse o abrazar cierta religión, sino es una conversión espiritual, es un nacimiento del Espíritu, es un nacimiento espiritual, y eso solamente lo puede llevar a cabo el Espíritu de Dios, que nos saca de las tinieblas y nos llama a la luz. Y cuando Pablo relata su conversión, y luego Lucas lo repite o lo escribe, dice Pablo en Hechos 9, vamos a ver ahí, del 20, voy a leer del 20 al 31, ¿sí? Esa es la sección que nos tocaría hoy. Dice Pablo que las personas glorificaban a Dios en él, ¿verdad? Dice, las personas que no me veían solamente decían, aquel que antes perseguía, ahora predica el Evangelio que antes perseguía, o los creyentes que perseguía, ahora es parte de ellos y glorificaban a Dios en mí. Vamos a leer Hechos 9, del 20 al 31. Dice, enseguida, después de que recobró aliento y estaba en Damasco, predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Ya mencionamos que no fue difícil para Pablo predicar a Cristo porque conocía el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, y ahora solamente era apuntar todo ese mensaje a decir, este Jesucristo es el Mesías del cual habla el Antiguo Testamento. Entonces no le fue difícil hacer eso pronto. 23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche en Damasco para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de la noche, le bajaron por el muro
descolgándole en una canasta. Esto también ahorita lo vamos a ver cómo lo relata en 2 de Corintios. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. Aquí hago una pausa. En Gálatas dice que pasaron 3 años. Desde su conversión hasta que llegó a Jerusalén, pasaron 3 años. Entonces, en este relato de Hechos, entre el versículo 25 y 26, pasaron 3 años. No sé si les interese tomar nota o ponerlo por ahí, pero juntamos los 2 relatos para concluir estas cosas. Cuando llegó a Jerusalén, 26, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo, con toda razón. Entonces Bernabé, luego vamos a hablar acerca de Bernabé, hijo de consolación, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. En el relato de Gálatas, Pablo dice que en esa ocasión que llegó a Jerusalén, solo vio a 2 de los apóstoles. ¿Se acuerdan a cuáles menciona en Gálatas? A Pedro y a Jacobo. ¿Sí? Dice, estuve con Pedro 15 días y también vi a Jacobo, el hermano del Señor. ¿Sí? Solo estuvo con ellos 2, o solo vio a ellos 2. Aquí menciona a los apóstoles, pero Pablo puntualiza que solo fueron ellos 2. Luego, en el versículo 29, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Ahora, ¿quién procuraba matarle? Por un lado los judíos, y ahora regresa, y ahora los griegos, ¿no? Los gentiles quieren matarlo, y el tercer elemento es que los cristianos, los discípulos, le tienen miedo. Entonces están medio como que de 3 frentes, ¿no? Como huir de los judíos, cuidarse de los gentiles, y cómo convencer a los discípulos. Bueno, ya estaban un poco convencidos, ya lo estaban aceptando, pero era complicado para él en su, no sé si llamarle autoestima, pero ahora es rechazado por judíos, es rechazado por gentiles, y la iglesia duda de él, ¿no? De sus motivos de que esté realmente convertido. Y luego el versículo 30, cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu. Vamos a voltear a 2 de Corintios 11. 2 de Corintios 11. Aquí nos vamos a quedar un ratito. De acuerdo con lo que vemos en los relatos, Pablo no solamente pasa a ser de perseguidor, pasa de ser perseguidor a ser predicador, ¿verdad? Esas 2 palabras las encontramos ahí en Gálatas, de perseguidor a predicador. Pero vean esto, y aquí está el centro de nuestra enseñanza el día de hoy, esta mañana. Pablo pasa de ser un poderoso fariseo influyente, ¿sí? Así está bien dicho, un fariseo influyente, poderoso, en el orden que quieran, que tenía cartas de los sacerdotes autorizándolo para que vaya y diera muerte. Es como el 007, ¿no? Licencia para matar. Estás autorizado para matar, arrastrar mujeres, hombres a la cárcel, traerlos a Jerusalén, azotarlos, que blasfemen. Sí, tienes carta libre. Sí, ese es el objetivo de acabar con los seguidores de Jesucristo o de Jesús. No Jesucristo, ellos no creen que Jesús sea el Cristo. De Jesús, que se dice el Cristo, tráelos, mátalos, deshazte de ellos. Entonces, pasa a ser Pablo un fariseo poderoso, influyente, a ser un rechazado
por judíos, gentiles, los discípulos dudan y ahora lo encontramos siendo descolgado de un muro, del muro de Damasco. Piensen en eso. Alguna vez ya predicamos acerca de esto, pero no sé si has estado en alguna situación donde te sientas así como que, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, ¿qué estoy haciendo aquí? Me acuerdo un poco de Víctor que nos platicó que en una ocasión ibas de noche en la motocicleta y la motocicleta se te descompuso y la arreglaste y volvió a caminar, pero se volvió a descomponer. ¿No te preguntaste en ese momento así como, ¿qué estoy haciendo aquí a las 12 de la noche en un lugar? No, no mucho. Mala ilustración. No, es que más bien me llamaba la atención que no pudiera circular nada. Que no pudiera circular en la moto. moto. Que no jalara la moto en la... Que Que Dios me estaba cuidando de que no se me... Pero imaginen a Pablo en Damasco persiguiendo a los cristianos, luego siendo acogido por los creyentes ahí en Damasco, está ahí un tiempo, y de pronto lo quieren matar, y los discípulos lo tienen que descolgar en una canasta por una ventana en los muros, ¿no? Es como que, Pablo, no te quedes aquí porque aquí vas a morir, pues vete, huye. ¿Cómo lo hacemos? Pues aquí hay una ventana, estamos cerca, aquí hay una canasta, jalen traigan los lazos, ¿no? A ver, amárrenle aquí, póngale, a ver ahí, ¿estás bien, Pablo? Sí, sí. Ahí va, ¿no? Y Pablo ahí bajando. ¿No? A la mitad del muro, Pablo, ¿qué estoy haciendo aquí si yo traía cartas y era poderoso, influyente, fariseo y mi meta era ser un maestro, discípulo de las sinagogas, y ahorita estoy siendo descolgado en un muro huyendo, ¿no? Es como que un golpe a tu orgullo, a tu aspiración, ¿sí? Pablo, cuando relata esto en 2 de Corintios, no lo está haciendo como queja, ¿sí? Estoy hablando un poco como humano, como dice él, voy a decir esto como loco, como insensato, ¿sí? Pero pasar de ser un poderoso fariseo, influyente, celoso, con todas las credenciales, con todo el futuro por delante, a estar siendo perseguido y descolgado de un muro, humillado hasta cierto punto. Mira, 2 de Corintios 11, se los voy a leer para irle dando algunas pausas, pero vean del versículo 16, 2 de Corintios 11, 16. Bueno, aquí el contexto es de que Pablo, desde la primera carta, hay algunos que se hacen pasar por apóstoles o se dicen apóstoles y tratan de influenciar con doctrina equivocada a los corintios, ¿verdad? Y aquí Pablo, como en otras ocasiones en la primera carta, está defendiendo su ministerio como apóstol y su mensaje, ¿verdad? Dice del 16, otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o insensato, o indocto, o ignorante, o de otra manera recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, Pablo dice, a ver, yo también me gloriaré, ¿sí? Porque había personas que se exaltaban a sí mismas para que fuesen escuchados por los corintios, ¿verdad? Para hacerse pasar como personas importantes de parte de Dios, ungidos o apóstoles para darles un mensaje. Y Pablo dice, muchos se glorían, ok, yo como loco, a ver, me voy a gloriar también un poco. 19, pero de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos, pues toleráis si alguno os esclaviza, ¿con qué? Con la ley, ¿verdad? Si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, ¿verdad? Levantando ofrendas o diezmos para ellos o recaudar dinero para los predicadores. Si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas, para vergüenza mía lo digo,
Para eso fuimos débiles, demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. Vean aquí, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Había el número máximo de azotes, ¿no? De los judíos, 39 azotes era el castigo máximo. Pablo lo recibió 5 veces. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de estas cosas, aparte de la parte física o exterior, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Quizá eso era mayor carga, la preocupación, el deseo que la iglesia, los creyentes estuvieran bien. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los Damascenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por la ventana y escapé de sus manos. No es una lista de quejas, ¿eh? No es una lista de quejas. Es un relato, pero tiene una razón de relatarlo. No es para que las personas tengan compasión de él y, ay, pobrecito Pablo, sí es cierto, cuánto ha sufrido por el Evangelio. No es esa la razón. No es para exponer su mala suerte, ¿verdad? Mala suerte como cristiano. Ya ves, desde que te convertiste, todas estas cosas te han pasado. No, tampoco. Tampoco es como un bache en su carrera, ¿sí? No es como una lista de baches. No es un retrato de un fracasado, loser, sino está dando testimonio de por qué las personas que han visto su conversión glorifican a Dios en él. Glorifican a Dios en él. ¿Sí? A pesar de todas estas cosas que Pablo está relatando que le sucedieron, ¿sí? Dios es glorificado, porque encierra en todas estas circunstancias la debilidad de Pablo, la fragilidad de Pablo. Si algo ha sucedido para la extensión del Evangelio y para que las vidas sean transformadas, es el poder del Evangelio, no la astucia, la inteligencia, ¿verdad?, de Pablo. No es el esfuerzo de Pablo, sino es como diciendo, mira Pablo, tú vas a ser humillado, y la ilustración de ser humillado es de ser descolgado por un muro, ¿sí? O de estar ahí frágil, donde te pueden agarrar, se puede romper la cuerda, te pueden matar, ser frágil en ese sentido, de ser poderoso con cartas e influencia a ser frágil, dependiente. Ajá. Eso es lo que Pablo dice, ser frágil y dependiente, de eso me glorío, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando soy débil, soy fuerte, ¿sí? Porque la gloria no está en mí, la gloria no está en lo que yo hago, en lo que yo estoy haciendo bien. Esta es mi gloria, a pesar de los descalabros físicos o las dificultades externas, la presión o no la crisis, pero es la preocupación por las iglesias que dice Pablo, el interior, la mental, la parte mental y emocional
del afecto por los creyentes. En mi fragilidad, Él es glorificado, Él es exaltado. Eso es lo que los creyentes glorificaban en Pablo, ¿sí? Esta fragilidad que Pablo ilustra y que Pablo pone como ilustración, como ejemplo claramente, este es el sello del creyente. Piensen en eso. Esa fragilidad de una iglesia pequeña de 10, 15, 20 hermanos que están orando por un predicador que sale a Nueva York a predicar a los pandilleros con armas peligrosos que en un segundo pueden degollar, partir en 1000 pedazos al predicador. ¿Ven la fragilidad de todo el proceso? Pero lleva el poder del Evangelio, ¿sí? En esa fragilidad Dios es glorificado. Ese es el sello del creyente. Tu fragilidad es el sello del cristiano. Es el sello de la iglesia. No una iglesia fuerte, poderosa, sino una iglesia frágil, ¿sí? Donde Jesucristo es glorificado. Y la gloria la tiene el Evangelio, el poder del Evangelio y por supuesto Cristo, que es el contenido del Evangelio. Pablo se gloría en su debilidad, en su fragilidad. En medio de las dificultades revelan mi debilidad. Las dificultades revelan mi debilidad. ¿Te has puesto a pensar en eso? Que las dificultades, cuando Dios te pone en una situación vulnerable, frágil, es cuando nos ponemos a temblar, porque en un segundo puede ser destruido mi matrimonio, en un minuto puede ser destruida mi familia, la iglesia, mi negocio, ¿verdad? ¿Eres frágil? Dan gracias a Dios, gloríate, ¿sí? Porque en esa fragilidad te hace completamente dependiente. No confías ni en tu sabiduría, ni en tus recursos, ni en tus ahorros, ni en tu fuerza física. No es un llamado a la mediocridad, ¿eh? No estoy llamando a la mediocridad, a que seamos conformistas. ¿Eh? Sí. Estas historias son tan fuertes y tan profundas porque no hay nada detrás. No traen infraestructura, por eso son tan fuertes. ¿Las qué? Las historias son tan fuertes y llegan tan lejos porque cuando volteas atrás no traen nada. O sea, te das cuenta de que es Dios impulsando todo. Si trajeran infraestructura, dinero, fuerza, pues es lo de siempre, ¿no? Sí. Pero esas historias son gigantescas porque cuando volteas a ver atrás dices, pues es que salieron de la nada. Fíjate que eso me llama la atención en el libro de Hechos. Vamos a llamarle el programa misionero. Imagínate el manual del programa misionero de Hechos. No hay. ¿Con qué presupuesto? Pues no sé si tenían ni siquiera un libro. A lo mejor sí tenían libro de entradas, salidas, porque tenían que pagar comida y todo, pero planeación, presupuesto, mapa, anotar a dónde vamos a ir. No es que sean mal organizados. Mi punto es de que el manual no es un manual humano, ¿verdad? Es el Espíritu Santo es el que está impulsando y ese es el poder del Evangelio. Todo sale mal, ¿no? No muerden las serpientes, se hunde el barco. Sí, o sea, qué desastre es ¿eh? Entre comillas, Todo sale mal. Ya se hundió el barco, venía Pablo. Ya lo metieron a la cárcel, ay, no, otra vez. ¿Y el Evangelio quién lo va a predicar? Pues es que no te das cuenta que Dios lo llevó allí para predicarle al carcelero, pues. Entonces, estas historias de fracaso parece que son el sello del creyente. También la obra de Dios no para exaltar a Pablo, pues, sino para exaltarse a él, para darse a conocer. Sí. Si se dan cuenta, nuestra cultura, ahorita que hablan de las redes sociales y de entrevistas y personas famosas, todo apunta a exaltarse a sí mismo. Todo apunta a exaltarse a sí mismo.
el currículum de Pablo era en Filipenses, ¿no? Hebreo de hebreos, todo eso lo agarré y lo tiré al bote porque no sirve para nada, ¿sí? Pero, digo, en un currículum, cuando vas a solicitar empleo, pues tienes que poner lo que has hecho, la experiencia que tienes, pero parece que nos gusta como que agregarle muchas cosas para exaltarnos a nosotros mismos. Incluso en los círculos cristianos amamos levantarnos a nosotros mismos. Había un predicador, bueno, no es un predicador, es un escritor, autor de libros, que habla acerca de las finanzas. No le voy a decir su nombre, es medianamente conocido para Latinoamérica y es bueno, o sea, es bueno. Y en alguna de las reuniones que tuvimos de trabajo en alguna ocasión, lo invitaron como ¿cómo se dice? Sí, como expositor. Y fue interesante, realmente sí recomiendo sus libros, es interesante. Es bueno, es muy bueno. Y el asunto es de que, mi punto es que al invitarlo, es creyente, dice, pasa el hermano tal, y tenían que leer su currículum. Autor de tantos libros, escritor, fue formado con tal y tal y tal y tal. Y yo me preguntaba, no creo que sea tan necesario. O sea, sí entiendo que en algunos círculos sí podría ser interesante saber de dónde viene, qué estudió, dónde estudió, pero era muy largo, pues. Y cuando yo pregunté, ¿por qué en esta reunión de trabajo? Dice que le gusta, o cree interesante y le gusta que se diga eso para presentarlo. Entonces ya llega el hermano inflado. Dime ingeniero. Dime ingeniero. Sí. Nos hemos sido, no sé si contagiados un poco de eso, ¿no? Necesitan escuchar a esta persona porque vean todo lo que ha hecho, pues todo el recorrido que tiene. Y esa no necesariamente es la razón. Dios llamó a profetas de la nada, ¿sí? Detrás de las ovejas le llamó a ver, mira, tú solamente di lo que yo tengo que decir, ve y dilo, ¿sí? Pero, ¿y cuál es mi currículum? No tienes currículum, ¿sí? Hijo de Dios, profeta, solamente Dios dice, Dios dice, ¿sí? Y te tienen que escuchar. No hace falta currículum personal en muchos sentidos, en ese sentido. Levantarnos a nosotros mismos para ser vistos de los hombres, para recibir honra, para ser digno de ser escuchado, para ser el centro de atención, amar los primeros lugares. ¿Sí? Y esta cultura la vemos en todos lados. La vemos en los deportes, en los negocios, en las empresas, en los reportes de ventas, en las escuelas, en las artes, ¿verdad? Exaltarte a ti mismo de lo que tú has hecho, en lo que has logrado, en lo que has estudiado, con quién has estado, con quién te has fotografiado. Deseamos la gloria que viene de los hombres, o deseamos la gloria que viene con los éxitos, los reconocimientos que vienen con los éxitos. Pero justamente Pablo hace este contraste en estos textos, diciendo, era el gran perseguidor, fariseo, influyente, poderoso, y de pronto me encuentro siendo descolgado por un muro, rechazado por todo el mundo. De eso me voy a gloriar, de los naufragios, de las cárceles, de los azotes, porque la gloria es de Dios. La gloria es de Dios en todo lo que hacemos. Y en ocasiones pensamos que recibir un poco de gloria, un poco de aplauso, nos va a llenar y satisfacer, ¿sí? Pero eso es vano, eso se pierde. En el momento quizá te sientes bien, te siente bonito que digan, mira. A los papás nos gusta ver a nuestros hijos en aquellos recitales de Sans y Marcos, cuando las niñas pasaban, hubo uno de disfraces, ¿se acuerdan hace cuántos años?
Ahí tenemos al pequeño Mozart y está prohibido recordar las fotos. Pero es bonito ver a los hijos haciendo algo y recibiendo un aplauso. Pero realmente nos tenemos que dar cuenta que el exaltarnos a nosotros mismos y agarrar el reconocimiento para satisfacernos no nos va a llenar completamente, es algo pasajero. Creemos que nos va a dar un nombre o ser alguien que nos va a dar un nombre, ¿sí? Y Pablo dice no se trata del nombre, no se trata de los logros, se trata de que Cristo sea glorificado en mí. Y para que Cristo sea glorificado en mí, yo tengo que morir a mí mismo, me tengo que hacer a un lado, y en mis debilidades, en lo que yo no puedo hacer o en mi fragilidad, Jesucristo es glorificado. Piensa en todas esas ocasiones donde en tu propia actividad, que quizá no vas a ser predicador o pastor, no vamos a hacer quizá historias como las que mencionamos, no sé, a lo mejor sí algún día, pero en lo que haces actualmente, piensa que en medio de tu debilidad, Dios quiere ser glorificado en aquellas cosas que tú no puedes hacer. Había cuando vivíamos en Pachuca, antes de casarnos, Mina y yo, me llamaba mucho la atención que en el trayecto donde yo trabajaba, de la casa al hotel donde trabajaba, había un edificio que estaba así como una esquina grandote y tenía las letras GM. Y sí, siempre que pasaba por ahí me preguntaba qué significaba, por qué tan grandotas las letras, pues. Y ya luego me di cuenta que eran las iniciales de un hombre rico en la región, ahí en Pachuca, pues. Y justamente él era el dueño, el mayor inversionista del hotel donde yo trabajaba. Era dueño de la plaza donde estaba el hotel, la plaza donde estaba el edificio. Y entonces, pues no sé, en un momento habrá pensado, ¿y cómo hago saber a todos que yo soy el gran? Se llamaba, no digo su nombre, pero GM, Guillermo y su apellido. Y pues ahí GM, así como Trump, ¿no? La torre Trump, para que sepa todo el mundo que soy yo. Vean el capítulo 12 y vamos rumbo al final. 2 Corintios 12. Dice, continúa el relato de Pablo, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, sin el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, sin el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo. Vean esa frase, subráyenla. ¿Sí? Hay cosas que sí pudiéramos gloriarnos. Oye, pero sí lograste esto, cerraste la venta, ¿sí? Convenciste al otro para que te firmara el contrato y te pusiera la orden de compra. Sí. Ok, pero lo dejo. ¿Sí? No tomes la gloria, aunque la merezcas. ¿Qué piensan de eso? ¿No? ¿Por qué? Sí te lo mereces. Porque ese Dios es el que hizo eso, no él, creo yo. Sí. Dice, si quisiera gloriarme de eso, diría la verdad. ¿Sí? No estoy diciendo mentiras, digo la verdad. Me gusta mucho esa frase, pero la dejo, pero lo dejo. No la tomo, lo dejo. Voluntariamente, cedo, no lo tomo. Muero a mí mismo. Pero me abstengo, dice aquí. ¿Mande? Pero me abstengo, dice. Sí, me abstengo de tomar la gloria, aunque es verdad. Metiste el gol del campeonato. Gloria a Dios.
¿Quiénes pudieran decir eso? Dominio propio. En el fútbol nadie. Santi Jiménez. Dominio propio. Sí. En los negocios. Qué bien lo he hecho. Esta sí me salió muy bien, ¿no? En la escuela, tu diploma. Realmente muchas cosas cuestan mucho trabajo, perseverancia, lágrimas, tiempo, las tareas. Me saqué un 10, mamá. Qué padre, porque estudiaste, te vi mucho estudiar, hacer la tarea, corregir, te desvelaste para hacerlo, entrégalo. Saqué 10. Gloria a Dios. ¿Sí? Pásala. Es decir, sí di, gracias a Dios porque pude hacerlo. ¿Eh? Sí. Cacaréalo, sí. Ahora dicen eso, cacarear el huevo de lo que hiciste bien. Entonces tienes a todo el mundo diciendo lo bien que hiciste, lo bien que hiciste, lo bien que hiciste, lo bien que hiciste, y terminamos exaltándonos a nosotros mismos. Pero en el momento en que reconoces que una inteligencia te la dio Dios, es cuando es un parteaguas. Sí, O sea, digo, el enfoque que sí que padre, pero si él mismo dice, pues sí, pero esto mismo viene de Dios, puede causar un efecto. sí. Lo dejo pasar. Sí estudié, sí me esforcé, sí hice bien mi trabajo, sí convencí con mis palabras, sí hice lo que tenía que hacer, perseveré, chalala, chalala, pero gloria a Dios. ¿Sí? Déjalo, no tomes esa gloria. Dice, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí. ¿Saben lo que significa el nombre de Pablo? Dios cambió el nombre, o Jesús cambió el nombre de Simón a Pedro, ¿verdad? Le dijo, Pedro, roca, ¿sí? Piedra pequeña. Yo soy la roca, tú eres piedra pequeña, Pedro. Y en los textos vemos que el nombre original de Pablo era Saulo, en referencia a el rey Saúl de la tribu de Benjamín. Sus padres le llamaron Saulo, pero Dios le pone Pablo. Pablo significa pequeño, pequeño. Es como un mensaje también, es que Pablo, no vas a ser Saulo. ¿Se acuerdan de Saúl, el rey Saúl? ¿Por qué destacaba? Más alto de todos. Porque era más alto de todos, tenía por lo menos una cabeza arriba de todos. Ajá. No sé si fue una forma de decirle a Pablo, Pablo, no te veas como alto o mayor de todos, eres pequeño. Quizá también físicamente he leído comentarios que quizá era corto de estatura de alguna manera, pero ahora es Pablo, es pequeño. Dice, para que nadie piense más de lo que ve en mí, y que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a la cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. No estoy diciendo que no tengas metas grandes o metas elevadas, o que aspires a cosas, sí, a más, o a crecer, a aprender, a subir en tus puestos de trabajo, no sé, ¿no? No estoy diciendo eso, pero sí entendemos que la máxima meta para ti, o la máxima aspiración que tenemos como creyentes, es que Dios sea glorificado en nosotros. Eso lo leímos en Isaías 43. Que Dios sea glorificado, todos los llamados a mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Isaías 43, 7. Si la gente alrededor de Pablo vio su conversión
dónde estaba y dónde estaba ahora y qué hacía, glorificaban a Dios por ello. No por el gran Pablo, sino por el gran Evangelio, por el gran Dios que había transformado a Pablo. Mi oración sería que tu corazón estuviera convencido, que estés convencido en tu mente y en tu corazón que la máxima meta que puedes tener es que Dios sea glorificado en ti. Y la forma de hacerlo es que tú seas débil, mantenerte frágil, y que en cualquier victoria o logro que puedas tener, lo dejes pasar. Que lo dejes, aunque sea verdad, aunque sea correcto, no lo tomes, ni tantito. Es decir, sí logré esto, pero gloria a Dios. ¿Sí? Y los demás alrededor tuyo van a ver la gloria de Dios en ti. Van a ver la gloria de Dios en ti. Esa es nuestra meta. Que así sea mientras estudiamos el libro de Gálatas en estos días. Gracias, Jorge.